Bienvenido. Pasa adelante, cierra la puerta y ponte cómodo. Y escucha con mucha atención. Cada ser humano, aunque lo olvide, lleva dentro una habitación cerrada. No aparece en ningún mapa, no tiene dirección postal ni número de calle, pero existe. Es un espacio propio donde se acumulan recuerdos, silencios, emociones y fragmentos de vida que no mostramos afuera. A veces creemos que se perdió la llave, otras veces que la puerta se selló para siempre. Pero la verdad es que nunca se pierde. Lo que pasa es que dejamos de atrevernos a abrirla. Imagina esa habitación. Quizás esté en penumbra, con muebles cubiertos de polvo y cajones que no abres desde hace años. Tal vez conserve un olor que reconoces sin poder nombrar, mezcla de infancia, de sueños no cumplidos, de promesas que alguna vez hiciste. Allí viven las palabras que callaste, los gestos que no te atreviste a hacer, los deseos que guardaste como quien esconde una carta que nunca se envía. Allí también habita lo luminoso, momentos que aún brillan, intuiciones que siguen intactas, recuerdos tan puros que ni el tiempo ha podido desgastarlos. Entrar en esa habitación interior no es cómodo. El polvo te hará toser. Los cajones crujen como si protestaran por el abandono. El espejo quizás te devuelva una imagen que no esperabas ver. Y sin embargo, abrir esa puerta es uno de los actos más valientes que puede hacer un ser humano. Porque quien nunca entra en su propia habitación termina viviendo en casas prestadas, en decorados que parecen suyos, pero que en el fondo no lo son. Este libro es una invitación a atreverte, a girar la llave y entrar conmigo en ese espacio. No traeremos linternas potentes ni haremos inventarios exactos. Caminaremos despacio, reconociendo lo que aparece, sin prisa, sin juicio. Tal vez encontremos cartas arrugadas, fotografías que duelen, muebles rotos, pero también hallaremos ventanas por donde se cuela la luz, espejos que devuelven una verdad más amable, rincones donde aún respira lo esencial. No esperes recetas ni fórmulas. Aquí no se trata de ordenar la habitación como si fuera un manual de limpieza. Se trata de recorrerla, de mirar lo que contiene, de sentarse en una silla y dejar que hable lo que durante años callaste. Porque en ese gesto de abrir, aunque tiemble la mano, algo cambia para siempre. Cada página de este libro es una llave, cada historia, un cajón que se abre. Y al final no seré yo quien te diga qué hacer con lo que encuentres. Esa será tu tarea. Yo solo te acompañaré en el recorrido. Así que si estás listo, acércate a la puerta. Coloca la mano en la manilla, respira hondo y abre. Capítulo 1. La puerta. Toda vida humana comienza frente a una puerta. No la recordamos porque no es física, pero está ahí, desde el principio. No se parece a la de una casa ni a la de un templo, aunque tenga algo de ambas. Es la puerta de nuestra habitación interior, ese lugar secreto donde se acumula lo que realmente somos. Nadie nos da instrucciones para abrirla, nadie nos entrega el manual de su cerradura. Aprendemos, más bien, a caminar de largo, a bordearla como si no existiera. Pero basta con detenernos en silencio unos segundos para sentir que late detrás de nosotros, como un corazón que insiste. La puerta tiene una cualidad extraña. Cuanto más tiempo pasa cerrada, más grande parece. Es como si se agrandara con nuestras evasiones, con cada vez que fingimos no verla, con cada excusa que inventamos para mantenernos ocupados afuera. Nos acercamos y sentimos miedo, pero no miedo a lo oscuro, sino a lo que pueda revelarnos de nosotros mismos. Desde pequeños nos enseñan a vivir con esa puerta cerrada. Los adultos, sin darse cuenta, nos dicen frases que la van sellando. No llores, no pienses en eso, olvida y sigue adelante. No hables de esas cosas. Así aprendemos a decorar la sala de la vida, a mantener todo en orden para que la visita esté cómoda, mientras nuestra habitación interior se llena de polvo y silencio. Nadie nos advierte que lo que negamos no desaparece, sino que se acumula detrás de esa puerta, esperando el día en que tengamos valor para abrirla. Pienso en Ernesto, un vecino de mi infancia, siempre impecable,
siempre con la sonrisa lista, siempre dispuesto a ayudar. Era el tipo de persona que todos admiraban porque parecía tenerlo todo bajo control. Un día, sin embargo, se desmoronó. No hubo un gran desastre externo. Fue él mismo quien no pudo sostener más el disfraz. Había pasado décadas sin entrar a su habitación interior. Guardó ahí sus frustraciones, las palabras que nunca dijo a su padre, el dolor de un matrimonio en el que nunca se sintió visto, los sueños que sacrificó en nombre de la seguridad. Cuando por fin la puerta se abrió sola, porque ninguna puerta aguanta cerrada eternamente, lo encontró todo acumulado, y no supo qué hacer con tanto. Me acuerdo de haberlo visto en la plaza, sentado con los ojos perdidos, como si hubiera encontrado un cuarto inundado y ya no supiera nadar. Ernesto me hizo entender algo. No abrir la puerta no es evitar el dolor, es diferirlo, y cuando llega, llega con intereses, porque la habitación interior, por más que la ignoremos, nunca deja de existir. Quizás por eso tanta gente prefiere vivir fuera de sí misma. Se rodean de luces, de ruido, de compromisos. Llenan su agenda como quien llena los pasillos de una casa para no tener tiempo de entrar al cuarto olvidado. Se convencen de que lo que importa está afuera, las metas, los aplausos, la apariencia, y lo logran durante un tiempo. Pero basta una crisis, una enfermedad, una pérdida, para que la puerta se haga visible de golpe. Ahí está, al final del pasillo, y ya no hay manera de ignorarla. Yo mismo la evité durante años. No quería ver lo que escondía. Tenía miedo de encontrar un espejo roto, un montón de culpas sin resolver, un eco de cosas que dije y que no debí decir, o de las que nunca me atreví a pronunciar. Pero lo curioso es que cuanto más la evitaba, más presente se volvía en mi vida. Aparecía en forma de insomnios, de preguntas que no podía callar, de vacíos que ninguna ocupación llenaba. La puerta es el inicio del viaje porque representa la primera decisión real, vivir como si nada pasara detrás de ella o animarse a entrar. Y ese es un riesgo que pocos quieren tomar. Abrirla significa aceptar que no somos solo lo que mostramos, sino también lo que escondemos. Significa encontrarse con las partes que hemos tratado como extrañas. Los miedos, las dudas, los deseos, los errores, las pérdidas. Abrirla es decirse, no quiero seguir huyendo de mí mismo. El miedo es legítimo. Nadie se acerca a esa puerta sin sentir un temblor en las manos, porque sabe, aunque no lo confiese, que al otro lado no hay monstruos inventados, sino la versión más real de uno mismo. Y esa verdad puede ser incómoda, pero también es la única que libera. Por eso esta primera parte es solo eso, quedarnos frente a la puerta. No vamos a forzarla todavía, no vamos a entrar corriendo ni a encender todas las luces, solo a reconocer que está ahí, a sentir el peso de su madera, el frío de su metal, el rumor de lo que guarda, y a preguntarnos con honestidad, ¿qué me da tanto miedo? Porque si logramos sostener esa pregunta sin huir, ya habremos dado el primer paso, y aunque la puerta siga cerrada, empezará a ceder. A lo largo de la vida me crucé con muchas personas que, sin saberlo, vivían de espaldas a su puerta interior. Y no lo digo con juicio, sino con la comprensión de quien también lo hizo durante mucho tiempo. Lo curioso es que, aunque cada historia es distinta, todas tienen un punto en común. La evasión se convierte en un estilo de vida. Pienso en Clara, una mujer que dedicó toda su existencia a ser la hija perfecta, la estudiante aplicada, la profesional ejemplar. Sus paredes estaban cubiertas de diplomas y fotografías sonrientes. Desde fuera, cualquiera habría pensado que era el retrato de la plenitud. Pero había algo extraño en su mirada, un brillo apagado, como si cada logro hubiera sido un traje que nunca terminaba de quedarle bien. Un día, mientras conversábamos en un café, me confesó que nunca había tomado una decisión por sí misma. Siempre hice lo que debía, me dijo, lo que se esperaba de mí. Nunca abrió la puerta donde guardó sus verdaderos deseos, las carreras que no estudió, los amores que cayó,
los viajes que aplazó. Con el tiempo, esa habitación cerrada se volvió un peso invisible, y aunque nada le faltaba, nunca sintió que su vida le perteneciera. Hay también historias más silenciosas, como la de Miguel, un hombre que creció repitiendo que los hombres no lloran. Su puerta interior estaba sellada con candado de orgullo. Trabajaba duro, proveía a su familia, jamás se permitía una lágrima. Pero por las noches, cuando la casa quedaba en calma, bebía en silencio para ahogar lo que nunca se atrevió a sentir. Su sombra, que llevaba años acumulando dolores, terminó filtrándose en forma de enfado constante, de gritos injustificados, de una dureza que lastimaba a quienes más quería. Cuando lo vi después de muchos años, lo primero que noté fue la rigidez de su espalda. Era como un muro que se había construido a sí mismo para no tener que entrar en su propia habitación. Y luego está Julia, que aprendió a disfrazar la tristeza con humor. Era la más graciosa del grupo, la que siempre tenía un chiste a mano, la que iluminaba cualquier encuentro. Pero detrás de esa luz había una habitación llena de ausencias. La madre que se fue demasiado pronto, el miedo al abandono, la soledad que la perseguía aunque estuviera rodeada de gente. Julia nunca se permitió entrar ahí, porque temía que, si lo hacía, su risa se apagase para siempre. Lo irónico es que esa risa, que parecía vida, era muchas veces una defensa para no llorar. Historias como las de Clara, Miguel o Julia se repiten en miles de formas. Personas que construyen fachadas admirables, pero que por dentro sienten que falta algo esencial. Y el denominador común es ese, la puerta cerrada. Todos saben que está ahí, todos sienten que algo pulsa detrás, pero eligen no mirar. ¿Por qué? Porque el mundo los aplaude mientras no entren. Porque abrirla implica desmontar la imagen que otros ya tienen de ti, porque a veces es más cómodo sostener un papel en la obra que arriesgarse a ser quien realmente eres. Con el tiempo, esa puerta se convierte en un espejo invertido. Refleja lo que fingimos ser hacia afuera y oculta lo que somos hacia adentro. Y el problema no es solo personal. Cuando no abrimos la puerta, también negamos al mundo la posibilidad de conocer nuestra verdad. Clara nunca compartió sus pasiones verdaderas, Miguel nunca mostró su ternura, Julia nunca dejó que alguien la acompañara en su dolor, y así el mundo también se empobrece. Me acuerdo de un anciano del barrio que solía sentarse en el banco de la plaza. Tenía una frase que repetía siempre: hay quienes mueren con la puerta cerrada y ni siquiera lo saben. Cuando yo era joven me parecía una exageración. Hoy sé que no lo era. He visto vidas enteras transcurrir de ese modo, llenas de ruido, de movimiento, de actividades, pero vacías de sí mismas. Lo más triste es que la puerta no se olvida de nosotros. Puede esperar décadas, pero en algún momento se hace presente. Puede ser en un sueño recurrente, en una enfermedad inesperada, en una crisis que sacude todo lo que creíamos firme. Y cuando eso sucede, se nos muestra de golpe lo que siempre evitamos. Es como si la habitación interior nos dijera: no importa cuánto huyas, siempre estaré aquí, y tarde o temprano tendrás que entrar. Escuchar estas historias me enseñó que vivir sin abrir la puerta es vivir incompleto. Es como recorrer una casa usando solo el salón y la cocina, dejando siempre cerrada la habitación donde realmente descansa lo esencial. Y aunque esa elección pueda sostenerse durante años, llega un día en que el vacío se vuelve insoportable. La pregunta es: ¿qué hacemos nosotros con nuestra puerta? ¿Repetimos el destino de Clara, Miguel o Julia, o nos atrevemos a girar la llave aunque tiemble la mano? Vivir de espaldas a la puerta es una costumbre tan extendida que parece normalidad. El mundo moderno incluso nos premia por ello. Cuanto más ocupado estés, más vales. Cuanto más sonrías aunque estés roto, más admirable pareces. La sociedad celebra la superficie, no el fondo, y esa celebración constante nos empuja a mantener cerrada nuestra habitación interior, como si fuese una vergüenza.
Cuando no abrimos esa puerta, empezamos a habitar solo el pasillo de las obligaciones, de las apariencias, de las rutinas. Ahí no hay ventanas, solo luces artificiales que mantienen la ilusión de claridad. Nos convencemos de que avanzar por el pasillo es suficiente, que ahí está la vida, que no hace falta más. Pero la verdad es que el pasillo no tiene fin, y caminarlo sin detenerse se convierte en una forma elegante de huir. En esa huida, la vida se vuelve una carrera sin tregua. Te despiertas con el reloj en la cabeza, corres para cumplir con lo que se espera, sonríes porque hay que estar bien, llenas tus días de citas, compromisos, notificaciones, y de tanto correr nunca escuchas los golpes suaves que vienen de la puerta. Los golpes están, pero se pierden entre el ruido. He visto a muchas personas vivir así, como actores de una obra que nunca acaba. Recitan frases que no sienten, aplauden escenas que no les conmueven, se disfrazan cada mañana para interpretar el papel que les asignaron. El problema no es solo que se cansan, el problema es que olvidan que alguna vez fueron ellos mismos. Cuando el telón cae, porque siempre cae, aunque sea al final, descubren que se pasaron la vida sin entrar en el único cuarto que realmente importaba. La consecuencia más grande de vivir fuera de la habitación es el vacío. Un vacío que no se llena con logros, con bienes, con relaciones. Es un hueco distinto, un hueco que late, que incomoda, que a veces se disfraza de ansiedad o de cansancio crónico. Es la sensación de no pertenecer ni siquiera a tu propia vida. Y ese vacío tiene un origen claro. No entraste a tu cuarto, no recogiste lo que dejaste ahí, no abrazaste lo que te hacía humano. Recuerdo una conversación con un hombre que conocí en un hospital. Era exitoso, reconocido, dueño de una vida que cualquiera envidiaría. Pero allí, tumbado en una cama, con los aparatos pitando a su alrededor, me dijo algo que no se me olvidará. Pasé 70 años corriendo por el pasillo y ahora que estoy aquí lo único que quiero es entrar a mi cuarto, pero ya no tengo fuerzas. Esa confesión me atravesó. No hablaba de una habitación literal, hablaba de sí mismo, de todo lo que pospuso. Era tarde para muchas cosas, y lo sabía. La costumbre de mantener la puerta cerrada no solo nos roba profundidad, nos roba autenticidad. Cuando no abrimos, vivimos para sostener fachadas. Decimos que estamos bien cuando no lo estamos. Aceptamos lo que no queremos, mostramos lo que no somos. Y poco a poco, esa máscara se adhiere a la piel, hasta que un día ya no sabemos si lo que mostramos es real o simplemente el disfraz que nos acostumbramos a usar. El peligro de vivir así es que olvidamos cómo se siente ser honestos. La mentira se convierte en hábito y el hábito en segunda piel. Sonreímos para no preocupar a otros, callamos para no incomodar, postergamos para no arriesgar, pero la puerta está ahí, recordándonos que la vida real no sucede en el pasillo, sino dentro. El miedo a abrir tiene 1000 nombres. Miedo al dolor, miedo al rechazo, miedo a descubrir que no somos lo que creíamos. Pero detrás de todos esos nombres se esconde uno solo, miedo a la verdad. Porque abrir la puerta es como quitarse los disfraces frente al espejo y mirarse sin adornos. Y esa verdad duele al principio, sí, pero también es la única que da libertad. Quien vive en el pasillo termina creyendo que no tiene habitación. Yo soy así, dicen. No necesito más. Pero en el fondo lo saben. La llave siempre está en el bolsillo. Lo que falta es la decisión de usarla. Quizás lo más duro de admitir es que nadie puede abrir esa puerta por nosotros. Otros pueden acompañar, inspirar, señalar que existe, pero el gesto final es íntimo. Es tu mano en la manilla, tu aliento sosteniendo el momento, tu valentía abriendo aunque tiemble. Y hasta que no lo hagas, seguirás siendo huésped en tu propia vida. Por eso este libro insiste tanto en esa primera imagen, porque todo lo que viene después, los cajones, los espejos, las ventanas,
solo será posible si primero aceptamos que hay una puerta, que siempre estuvo ahí, que siempre estará, y que negarla no la hace desaparecer. La vida superficial puede engañar durante un tiempo, pero el alma sabe, y cuando el alma sabe, no hay pasillo suficientemente iluminado que logre silenciar la urgencia de entrar. Hay un momento en la vida en que la evasión ya no alcanza. Por más que uno intente llenar los días de ruido, la puerta empieza a hacerse visible con una claridad insoportable. Aparece en los sueños, en las conversaciones inesperadas, en esa sensación de cansancio que no se explica con horas de trabajo. La puerta nunca se rinde, puede esperar años, décadas enteras, pero siempre regresa a recordarnos que sin ella no hay verdad. He visto a personas doblarse bajo el peso de una puerta cerrada, y he visto también a quienes, con un gesto pequeño pero valiente, se animaron a acercarse. No fue un espectáculo grandioso, no hubo fuegos artificiales ni himnos sonando de fondo. Fue un acto silencioso, un suspiro antes de girar la manilla, un temblor en los dedos, un par de lágrimas contenidas. Abrir la puerta interior no tiene testigos, porque es un encuentro que solo pertenece a quien lo vive. Pero antes de abrirla, hay un instante crucial, el instante de quedarse frente a ella. Ese momento en el que sabes que podrías retroceder, fingir que no existe, distraerte otra vez. Y, sin embargo, algo dentro te detiene. El cuerpo sabe que ya no hay marcha atrás, que aunque aún no la abras, ya la reconociste. Ese reconocimiento lo cambia todo. Quizás por eso tantos lo evitan, porque saben que, una vez que miras de frente tu puerta, el mundo exterior pierde parte de su poder. Los aplausos se oyen más lejanos, las exigencias ajenas se vuelven menos urgentes. Todo empieza a girar en torno a un único gesto. ¿Abrirás o no? Quiero que imagines ahora tu propia puerta. No la mía, no la de Clara, Miguel o Julia. La tuya. Quizás esté vieja, con pintura descascarada. Quizás sea elegante, con herrajes de bronce. Puede que esté medio oculta detrás de muebles que pusiste para no verla. O puede que esté tan presente que ya no sabes cómo lograste ignorarla tanto tiempo. Acércate a ella en tu mente. No importa si la ves nítida o borrosa. Lo importante es que sepas que está ahí. Apoya la palma de tu mano sobre su superficie. Siente el frío o el calor, la textura de la madera, el hierro, la piedra. Permanece ahí un instante, sin prisa, porque ese contacto ya es un comienzo. No necesitas abrir todavía. Este libro no te pide heroísmos inmediatos. Lo único que pide es que reconozcas tu puerta, que aceptes que existe, que te permitas sentir el temblor que provoca. Si puedes hacer eso, aunque sea en silencio, ya diste el paso más difícil, dejar de huir. La puerta no es enemiga, no está ahí para asustarte, sino para ofrecerte un acceso. Detrás no solo hay dolor o recuerdos incómodos, también hay tesoros olvidados, partes de ti que siguen vivas, paisajes que solo esperan ser recorridos. Lo que más temes puede ser, al mismo tiempo, lo que más necesitas. Al terminar esta primera parte, quiero dejarte en ese punto exacto, frente a tu puerta, sin adornos, sin excusas, porque todo lo que viene después, el polvo, los cajones, la ventana, el espejo, solo tiene sentido si primero aceptas estar aquí, en este umbral. Así que respira, quédate un segundo en ese borde entre afuera y adentro. No mires el pasillo, no escuches el ruido del mundo. Mira la puerta, sabe que te pertenece y recuerda, el viaje comienza cuando decides abrir. Capítulo 2. El polvo y los cajones. Entrar en la habitación interior no tiene nada de mágico al inicio. No hay música celestial ni revelaciones instantáneas. Lo primero que notas es el polvo. Ese polvo que cubre las cosas cuando pasan demasiado tiempo sin ser tocadas. El aire se siente espeso, como si cada partícula estuviera cargada de memoria. El cuerpo reacciona con un gesto automático. Quieres toser, salir, abrir la ventana, pero sabes que no puedes escapar tan rápido.
porque ese polvo no viene de afuera, es tuyo. El polvo es la suma de todos los días que preferiste no mirar, cada enojo guardado, cada lágrima contenida, cada palabra que callaste, se convierte en una capa fina que va cubriendo los objetos de tu interior. Y cuando finalmente entras, lo primero que te dice el polvo es: aquí estuve todo este tiempo, esperando a que volvieras. Al fondo ves los cajones. No se parecen a los muebles elegantes que decoran la sala de tu vida pública. Son más viejos, más torpes, algunos medio rotos. Hay cajones que ni recuerdas haber cerrado, pero ahí están, repletos de cosas que juraste olvidar. Te acercas con desconfianza. Parte de ti quiere abrirlos de golpe. Parte de ti teme que al hacerlo todo se derrumbe. Un cajón guarda objetos sencillos, fotografías amarillentas, cartas que nunca enviaste, regalos que no te atreviste a tirar porque cargaban un significado demasiado fuerte. Otro guarda palabras, palabras que no dijiste cuando debías o que dijiste con rabia y luego intentaste borrar. Y están también los cajones pesados, esos que casi no se abren, donde guardaste las culpas que no confesaste, los errores que preferiste maquillar, las heridas que nunca trataste. En ese momento entiendes que tu vida interior se parece más a un desván que a un museo. No es un lugar ordenado ni pulcro, es un cuarto lleno de cajas amontonadas, de cosas olvidadas, de promesas que no cumpliste. Y aunque al principio duele reconocerlo, hay también una extraña sensación de alivio, porque ahora sabes dónde están. Me acuerdo de una historia que me contó una mujer mayor, a quien llamaremos Teresa. Ella decía que durante años soñaba con una misma casa, una casa en la que recorría todas las habitaciones menos una. Siempre había una puerta cerrada al final del pasillo y cuando intentaba abrirla, despertaba. Pasó décadas con ese sueño recurrente, hasta que en una terapia se animó a hablar de lo que nunca había dicho. Un aborto en su juventud que había callado incluso a su familia más cercana. Cuando lo contó, el sueño cambió. En la siguiente noche, logró entrar en la habitación. Estaba polvorienta, llena de muebles viejos, pero abierta. No fue agradable, me dijo, pero por primera vez sentí que la casa era mía entera. Eso es lo que ocurre cuando cruzamos el umbral de la puerta interior. No entramos a un paraíso, entramos a un lugar lleno de polvo y cajones cerrados. Pero cada cajón, por incómodo que sea, guarda una parte de nosotros. Y no se trata de abrirlos todos de golpe ni de hacer limpieza como si fuera primavera. Se trata de atrevernos a estar ahí, a tocar sus manijas, a reconocer que lo que evitamos sigue formando parte de nuestra historia. El polvo no es enemigo, es señal de tiempo, y los cajones no son cárcel, son memoria. Lo que guardamos ahí puede doler, pero también puede devolvernos pedazos de nuestra verdad. Los cajones no hablan con palabras, hablan con el peso de lo que contienen. Basta con rozar sus manijas para sentir la carga de los años, el eco de lo que quedó atrapado. Uno tiembla antes de abrirlos porque intuye que ahí dentro no solo hay objetos, hay pedazos de vida suspendidos, esperando. El primer cajón que se abre suele ser el de las promesas. Dentro no hay papeles firmados ni contratos solemnes. Hay recuerdos de frases que un día dijimos con la mejor intención y nunca cumplimos. Siempre estaré contigo. Voy a cambiar. Mañana lo intento. Son frases que parecían ligeras, pero con los años se convirtieron en piedras. Y ahí están, apiladas como si cada una llevara un cartel invisible, lo que no fue. Recuerdo a Andrés, un hombre que conocí en un taller de escritura. Me contó que llevaba 20 años con una libreta en la mesa de noche. En la primera página había escrito: «Este será el año en que publique mi libro». Cada enero lo repetía, cada diciembre lo posponía. Al mostrarme la libreta, ya amarillenta, me dijo: «Este cajón me persigue». No hablaba de la libreta literal, sino de ese espacio interior donde guardaba la promesa rota de ser escritor. Cuando por fin lo reconoció, lloró como si hubiera perdido a alguien querido, porque entendió que la traición no había sido a otros, sino a sí mismo.
Otro cajón guarda las palabras nunca dichas. Ese es uno de los más pesados. Ahí están los te quiero, que callamos por orgullo, los perdón, que no pronunciamos por miedo, los me duele, que ocultamos para no incomodar. Cada frase no dicha se convierte en una carta arrugada, acumulada hasta formar un montón que apenas deja espacio para respirar. Y lo más cruel es que el tiempo no borra esas cartas. Las conserva intactas, esperando que algún día las leamos, aunque ya no haya a quien enviarlas. Hay también un cajón oscuro donde viven las heridas no atendidas. Esas heridas que se recibieron en silencio, una humillación en la infancia, una traición inesperada, un abandono que nadie supo consolar. Las guardamos creyendo que el tiempo lo cura todo, pero lo único que hace el tiempo es cubrirlas con polvo. Y cuando abrimos el cajón, vuelven a sangrar. No porque el dolor sea nuevo, sino porque nunca lo dejamos sanar. Me viene a la memoria la historia de Elena. Durante años cargó con el silencio de un padre que nunca volvió a buscarla. En la adolescencia dijo muchas veces que no le importaba, que estaba mejor así. Pero en su habitación interior, ese cajón nunca dejó de pulsar. Una vez, en medio de una conversación íntima, me dijo: «Cada vez que alguien me promete algo, temo que se vaya, y me doy cuenta de que no es la persona de ahora. Es mi padre, es esa puerta que nunca tocó». Ese cajón, lleno de la ausencia de un abrazo, la había acompañado toda la vida. Lo difícil de abrir los cajones es que no solo contienen cosas olvidadas, también contienen las emociones que las rodeaban. Al abrirlos, no encontramos solo una carta rota, encontramos la tristeza con la que la escribimos. No vemos solo una fotografía vieja, sentimos la nostalgia de lo que ya no está. Los cajones son cápsulas de tiempo emocional, y por eso pesan tanto. Sin embargo, hay un detalle que pocos notan al principio. Dentro de esos cajones también se esconde belleza. Entre las promesas rotas hay recuerdos de los momentos en que creímos de verdad. Entre las palabras calladas está la certeza de que alguna vez sentimos profundo. Entre las heridas no atendidas habita la prueba de que fuimos vulnerables porque amamos, porque nos arriesgamos, porque estuvimos vivos. Entrar en la habitación y tocar los cajones no es un ejercicio de masoquismo, es un acto de honestidad. Significa decir: sí, aquí está lo que me dolió, lo que me faltó, lo que aún me pesa. Y en esa aceptación, aunque sea incómoda, empieza a nacer algo distinto, la posibilidad de reconciliarse con uno mismo. Los cajones no desaparecen al abrirlos, pero dejan de ser fantasmas. Se vuelven parte reconocida de la casa. Y eso, aunque parezca pequeño, cambia todo. La memoria es un guardián obstinado. A veces creemos que olvida, pero en realidad solo guarda en cajones distintos. Nos gusta pensar que lo pasado queda atrás, que basta con no recordarlo para que deje de existir. Sin embargo, la habitación interior tiene otra lógica. Todo lo que viviste permanece allí, aunque el polvo lo cubra. Y cuando menos lo esperas, un detalle cotidiano abre un cajón sin que lo quieras. Un olor, por ejemplo. El perfume de alguien en la calle que de pronto te lanza 20 años atrás, a un abrazo que creías enterrado. Una canción que suena en la radio y, como un imán, abre de golpe el cajón de una pérdida. Una frase al azar que alguien dice en una conversación y que hace crujir el mueble donde guardaste tus culpas. Así funciona la memoria, como un baúl que se abre por dentro, incluso cuando juraste que lo habías cerrado con llave. Me acuerdo de una historia que me contó un hombre llamado Ricardo. Había perdido a su hermano en un accidente cuando eran jóvenes. Lo guardó en un cajón cerrado con 7 llaves, se concentró en trabajar, en casarse, en criar hijos. Nunca hablaba del tema. Hasta que un día, sentado en el cine, apareció en pantalla una escena de 2 hermanos corriendo en bicicleta. Y allí, en la penumbra de la sala, el cajón se abrió solo. Ricardo lloró con una fuerza que lo sorprendió. «Creí que lo había superado», me dijo después. «Pero no lo había superado, lo había guardado».
Esa es la trampa de la memoria. No se borra, solo cambia de lugar. Y cuando creemos que hemos vencido al dolor, lo que hicimos fue empujar el cajón más al fondo, pero él sigue ahí, esperando el instante en que una chispa lo haga sonar. Por eso, la habitación interior es incómoda, porque no obedece a nuestro calendario. No entiende de ya pasó, ni de debería estar mejor. Lo que guardamos en ella vive en presente. Si escondiste tristeza, la tristeza sigue intacta. Si guardaste una promesa rota, sigue ahí con la misma urgencia de aquel día. Si no enfrentaste tu rabia, ella sigue ardiendo bajo las tablas del piso. Y sin embargo, ese mismo baúl obstinado puede convertirse en maestro, porque así como guarda lo que duele, también conserva intacto lo que nos sostiene. Ese olor que te devuelve a tu madre abrazándote de niño, esa canción que abre el cajón del primer amor, esa fotografía que, aunque amarillenta, aún tiene la sonrisa viva de un momento que fue tuyo. La memoria es tanto cárcel como refugio. Una vez visité una casa antigua en un pueblo. El dueño me mostró un arcón de madera que había pertenecido a su bisabuela. Estaba lleno de objetos desparejos, cartas, pañuelos bordados, retratos, hasta juguetes de hojalata. Nada de esto sirve en la vida práctica, me dijo, pero sin esto no sabría quién soy. Así es la memoria. No siempre sirve para lo inmediato, pero sin ella perderíamos el hilo de lo que nos constituye. El polvo de los cajones no es olvido, es recordatorio. Nos dice, esto sigue aquí, aunque no lo mires. Cada mueble de esa habitación es una extensión de tu historia, y por incómoda que sea, tu historia es la única forma de reconocerte. El problema es que solemos ver la memoria solo como peso. Si lo recuerdo, me duele, pensamos. Entonces, la estrategia más común es cerrar el cajón y fingir que nunca existió. Pero lo cierto es que abrirlo no multiplica el dolor, lo libera. Porque cuando al fin lo tocas descubres que la carga era mayor al no mirarlo que al enfrentarlo. No se trata de vivir en el pasado, se trata de no dejar que el pasado gobierne desde la sombra. Quien no se atreve a abrir los cajones vive como un huésped desorientado en su propia casa. Quien los abre, aunque tiemble, empieza a caminar con la certeza de que todo lo que vivió, lo hermoso y lo terrible, le pertenece. Y entonces la memoria, en lugar de cárcel, se vuelve mapa. Cada objeto olvidado señala un camino, cada herida es también un lugar de aprendizaje, cada promesa rota recuerda que al menos hubo un instante de sinceridad. Los cajones no son enemigos, son archivos de la vida. Abrirlos no nos quita nada, nos devuelve la integridad que creímos perdida. Llega un punto en que estar en esa habitación interior deja de ser un simple ejercicio de memoria y se convierte en una experiencia visceral. Ya no se trata de observar objetos polvorientos ni de abrir cajones como quien curiosea en una casa vieja. Se trata de reconocerte en cada cosa que guardaste. Una fotografía olvidada no es solo un retrato, es la prueba de un instante en que fuiste distinto. Una carta sin enviar no es solo papel, es el eco de un sentimiento que aún palpita. Una promesa rota no es solo fracaso, es señal de que alguna vez creíste en algo lo suficiente como para pronunciarlo en voz alta. Es incómodo, sí, porque abrir cajones es como desnudar el alma, pero también es un acto de dignidad. Solo quien se reconoce en sus quiebres puede sostenerse entero. Lo más transformador de esta etapa no es descubrir lo que guardamos, sino decidir qué hacer con ello. Muchos creen que hay que limpiar la habitación, vaciarla, sacar todo lo incómodo, pero esa es otra forma de negar. El polvo y los cajones no están para ser borrados, sino para ser mirados. El polvo recuerda el paso del tiempo. Los cajones recuerdan que la vida no es lineal, que está hecha de fragmentos, de interrupciones, de pausas. Hay quienes, al abrir un cajón, sienten rabia. ¿Por qué guardé esto?, se reprochan. Otros sienten tristeza, otros vergüenza. Pero la verdad es que nada de lo que está ahí sobra.
Cada objeto, cada recuerdo, incluso cada herida, fue parte del camino que te trajo hasta aquí. Y negar eso sería como arrancar capítulos enteros de un libro y aún pretender entender la historia. Me acuerdo de un maestro que una vez dijo, la integridad no es pureza, es inclusión. Esa frase resonó fuerte cuando la escuché, porque entendí que vivir íntegro no significa tener un cuarto impecable, reluciente, donde todo está perfectamente ordenado. Significa poder caminar entre tus cajones abiertos y decir, sí, esto también soy yo. Alguien podría preguntarse, ¿qué gano con abrir lo que duele? Y la respuesta es sencilla y brutal. Dejas de ser esclavo de lo que escondes, porque lo que callas te gobierna, pero lo que miras pierde su poder de imponerse en la sombra. El polvo y los cajones son, al final, una metáfora de lo humano. Todos los tenemos, todos los llenamos, todos tememos abrirlos. La diferencia está en quién se atreve a encender la lámpara y mirar adentro. Y es ahí donde empieza la verdadera libertad. No en tirar todo a la basura, no en maquillar la habitación, sino en habitarla. En poder sentarte en medio de tu propio polvo y decir, estoy en casa, el viaje recién empieza, la puerta ya quedó atrás, los cajones se han abierto, el polvo se levantó en el aire. Lo que viene ahora es distinto. No solo mirar lo que guardaste, sino descubrir que dentro de esa habitación también hay ventanas, y que por esas ventanas entra una luz que nunca se apagó. Capítulo 3. La ventana. Tras los días de polvo y cajones, la habitación interior parece distinta. No es que el desorden haya desaparecido, sigue ahí, con sus pilas de recuerdos, sus papeles viejos, sus objetos cargados de historias. Pero hay algo nuevo, el aire. Se siente un leve movimiento, una corriente suave que antes no estaba. Y al girar la mirada, la descubres, una ventana. No es una ventana perfecta ni panorámica. Es una abertura discreta, enmarcada por madera gastada. Quizá ni siquiera sabías que existía. Durante años estuvo cubierta por cortinas pesadas o tapada por muebles que pusiste para no verla, pero siempre estuvo ahí. Las ventanas son así, no gritan su presencia, esperan a que alguien las descorra, y cuando lo haces, el aire cambia. No porque la habitación haya sido purificada de golpe, sino porque una brisa nueva empieza a colarse, y esa brisa trae algo que el polvo no puede resistir, movimiento. Te acercas. La luz no entra a raudales, se filtra en hebras. Ilumina de a poco los cajones, los objetos, incluso tus manos. Es una luz paciente, sin pretensiones, como una visita que no quiere incomodar, y sin embargo, su sola presencia modifica todo. Porque la luz no te obliga a cambiar, pero hace imposible seguir ignorando lo que ves. A veces creemos que nuestro mundo interior es una cueva sin salidas, pero siempre hay una ventana. Puede ser pequeña, puede estar alta, puede abrirse solo un poco, pero existe. Y ese simple hecho, saber que hay un lugar por donde entra la luz, cambia el modo en que habitamos nuestras sombras. Recuerdo una historia de Luis, un hombre que pasó por una depresión profunda. Me decía que lo peor no era el dolor, sino la sensación de encierro, como si estuviera atrapado en una habitación sin aire. Un día, sin saber por qué, empezó a caminar cada mañana hasta un parque cercano. No hablaba con nadie, solo se sentaba en el mismo banco. Al principio no notaba nada, hasta que un día se dio cuenta de que ese simple acto, ver el cielo, oler la hierba, era su ventana. No me curó de golpe, me dijo, pero me recordó que el mundo seguía ahí, y yo también. Las ventanas de la habitación interior son así, no son soluciones mágicas, son recordatorios. Te muestran que, aunque tu casa esté llena de polvo y cajones, el aire fresco sigue existiendo y puedes dejarlo entrar. En tu propia habitación interior, la ventana puede tomar muchas formas. Un amigo con quien hablas sin máscaras, un paseo por un lugar donde respiras distinto,
una actividad creativa que no haces por obligación sino por gusto, un instante de silencio en medio del ruido. No importa su forma, lo importante es reconocerla y usarla. Te quedas ahí, frente a la ventana. La brisa te toca la cara. El polvo, al moverse, parece bailar en rayos de luz. Y comprendes algo esencial. No tienes que tenerlo todo resuelto para dejar entrar aire nuevo. Puedes abrir la ventana aunque la habitación siga desordenada. De hecho, quizás esa brisa te ayude a animarte a ordenar después. No hay urgencia, no hay receta. Solo está la posibilidad, suave pero poderosa, de respirar distinto, y en ese respiro hay un germen de transformación. La primera vez que te asomas a la ventana de tu habitación interior, lo que ves no siempre es hermoso. Puede que el paisaje esté nublado, que la calle esté vacía, que afuera también haya ruido o caos, y sin embargo, asomarse ya es un acto distinto. Significa aceptar que tu mundo no termina en los cajones del pasado. Hay una afuera que también respira contigo. La ventana enseña algo sutil pero profundo, la conexión. Porque a veces, cuando estamos atrapados en nuestro polvo, creemos que lo que sentimos es único, que nadie podría entenderlo. Pero al mirar afuera, recuerdas que todos llevan sus propias habitaciones, con polvo y cajones parecidos, y esa conciencia, aunque no resuelva nada de inmediato, abre un puente invisible con los demás. Una historia me viene a la mente. Marta, una mujer de unos 50 años, solía pasar tardes enteras en su casa sintiéndose atrapada. Un día, casi sin querer, empezó a observar a sus vecinos desde la ventana. La señora mayor que regaba las plantas, el joven que volvía cansado del trabajo, la niña que dibujaba en la acera. Me dijo, verlos no me quitó mis problemas, pero me recordó que no soy la única habitando una vida. Esa fue su ventana. Darse cuenta de que la existencia no era solo su dolor, sino también el pulso colectivo de tantas vidas latiendo al mismo tiempo. Cuando abres tu ventana, también aprendes algo sobre ti mismo, que mirar hacia afuera no es lo mismo que huir. Huir es dejar la habitación cerrada y fingir que no existe. Mirar hacia afuera es lo contrario, es estar tan consciente de tu espacio interior que, aún así, eliges abrirte a lo que sucede en el mundo. Es un acto de equilibrio. Los cajones guardan lo que fuiste, pero la ventana recuerda lo que aún puedes ser. Te dice que tu historia no está terminada, que la vida sigue en movimiento. Esa corriente de aire que entra no borra lo viejo, pero oxigena lo que parecía muerto. A veces la ventana se convierte en espejo. Cuando miras afuera y ves a otros reír, llorar, discutir o abrazarse, descubres que en realidad estás viendo versiones de ti mismo reflejadas en ellos. Lo que te irrita de alguien puede ser un cajón tuyo no resuelto. Lo que admiras en otro puede ser una semilla que ya tienes y aún no has dejado crecer. La ventana, más que mostrar el mundo, te muestra en él. Y entonces entiendes que la habitación interior no es un encierro definitivo. Es un espacio necesario para mirarte, pero nunca aislado del todo. La ventana garantiza ese vínculo. Te conecta con la vida que bulle más allá de ti, para que no te pierdas en tus propios laberintos. Te quedas un rato asomado, sin prisa. Afuera, alguien pasa en bicicleta, un perro ladra a lo lejos, la brisa mueve las cortinas y piensas, quizá no estoy tan solo. La ventana no te da respuestas, pero sí te regala una certeza. El mundo no desapareció mientras tú estabas ocupado abriendo cajones. El mundo sigue ahí, esperando que lo mires. Cuando corres un poco más las cortinas, la habitación cambia. No es solo que entra claridad, es que el aire se mueve distinto. El polvo, que antes parecía inmóvil, ahora flota, se dispersa, se vuelve visible en los rayos de sol. Lo que parecía sólido resulta ser liviano. Esa es la primera enseñanza de la ventana. Muchas cosas que juramos pesadas no eran más que polvo acumulado. Pero la ventana no solo sirve para mirar afuera, también sirve para dejar salir. Porque todo cuarto cerrado necesita ventilarse,
Y tu habitación interior no es excepción. Hay palabras que nunca dijiste y que, aunque ya no tengan destinatario, necesitan aire. Hay culpas que nunca nombraste y que, aunque no se resuelvan de inmediato, necesitan salir de ese encierro. La ventana es el lugar donde, sin necesidad de testigos, puedes soltar. Me acuerdo de una historia que me compartió un hombre al que llamaremos Javier. Llevaba años cargando con un rencor hacia su hermano. Nunca se lo había dicho, nunca lo había enfrentado. Una tarde, sin planearlo, se sentó frente a una ventana y empezó a hablar en voz baja, como si el aire fuera su confidente. Me dolió lo que hiciste, me dolió tu silencio, me dolió sentir que me dejaste solo. No había nadie escuchando, y sin embargo, algo cambió. Me dijo después, no lo liberé por completo, pero sentí que al menos dejaba salir un aire viciado que me estaba asfixiando. Esa fue su ventana. Hay una sabiduría sencilla en ventilar. No necesitas quemar cartas ni gritar al cielo, basta con reconocer lo que pesa y dejar que respire. El aire fresco no borra los recuerdos, pero evita que se pudran. A veces pensamos que sanar es eliminar, cuando en realidad sanar es oxigenar. Es dejar que lo guardado deje de ser secreto y se convierta en experiencia compartida con la vida misma. La ventana también nos enseña que no todo lo que soltamos se pierde. Algunas cosas, al salir, cambian de forma. La rabia se convierte en fuerza, la tristeza en ternura, la culpa en humildad. El aire no destruye lo que dejas ir, lo transforma. Te acercas más, abres la ventana del todo. El viento entra con fuerza, mueve papeles, hace crujir la madera. Por un instante sientes miedo. ¿Y si el viento arrastra algo valioso? ¿Y si me quedo vacío? Pero enseguida comprendes que el viento solo se lleva lo que ya estaba suelto. Lo esencial permanece. El polvo empieza a descender más despacio, como si también se cansara de resistir. Y en ese gesto tan simple, abrir la ventana, dejar entrar y dejar salir, experimentas un alivio nuevo. No es que el cuarto haya quedado ordenado ni brillante, pero ya no huele a encierro. Y eso, aunque parezca pequeño, es un cambio radical. La ventana es recordatorio de algo que solemos olvidar, que no estamos condenados a guardar todo para siempre. Lo que asfixia puede ventilarse, lo que pesa puede transformarse en aire. Solo hace falta un gesto sencillo, animarse a abrir. La ventana, al final, no se trata solo de aire ni de polvo en movimiento. Es un marco, y todo marco tiene un propósito, señalar que hay algo más allá. Cuando te acercas y miras, descubres que no estabas atrapado en un cuarto sin salida. Tu habitación interior no es una prisión, es un lugar de encuentro, y la ventana lo confirma. Lo primero que notas es el paisaje. Quizás no sea perfecto, calles ruidosas, árboles torcidos, un cielo a veces gris, pero es un paisaje vivo, y esa vida contrasta con la quietud del polvo. La ventana te recuerda que el mundo no espera a que ordenes cada cajón para seguir girando. El mundo sigue latiendo y tú puedes volver a latir con él. Una historia ilumina esta idea. Clara, una mujer que había pasado años atrapada en rutinas asfixiantes, me dijo una vez que lo que la salvó fue una ventana. Literalmente. Su cocina daba a un patio con un árbol. Cada mañana, mientras preparaba café, miraba ese árbol. Al principio era solo una distracción, pero con el tiempo se convirtió en su brújula. Ese árbol cambió con las estaciones, y yo me di cuenta de que yo también podía cambiar, me confesó. Lo que empezó como un gesto mecánico, mirar por la ventana, se volvió su recordatorio diario de que la vida, incluso en medio del encierro, sigue transformándose. La ventana nos enseña algo que los cajones nunca dirán, que no estamos hechos solo de pasado, que la memoria guarda, sí, pero la visión proyecta, que no somos únicamente lo que fue, sino también lo que todavía puede ser. Mirar hacia afuera no significa olvidar lo de adentro. Al contrario, significa que puedes integrar ambas dimensiones,
que puedes abrir cajones para reconciliarte con tu historia y al mismo tiempo mirar por la ventana para imaginar caminos nuevos. El equilibrio está ahí, entre lo que guardas y lo que sueñas, entre lo que fuiste y lo que puedes elegir ahora. El viento entra, la luz ilumina, y de pronto entiendes, no todo en la habitación está cerrado. Siempre hay una abertura, siempre hay una posibilidad. Aunque el polvo regrese, aunque los cajones sigan pesando, la ventana permanece como recordatorio silencioso de que la vida se mueve. Te alejas un poco del marco, respiras hondo, y una certeza se instala. El viaje interior no es un encierro perpetuo, es un movimiento continuo entre mirar dentro y mirar fuera. Y esa danza, aunque a veces duela, es lo que te mantiene vivo. Al cerrar suavemente las cortinas, no lo haces para ocultar, sino para guardar el instante. Sabes que la ventana seguirá ahí mañana, esperando a que vuelvas. Y esa certeza basta para caminar distinto, incluso dentro de tu propia habitación. Capítulo 4. El espejo. El espejo no avisa. Puede estar en un rincón de la habitación, cubierto por una sábana, esperando el momento en que alguien se atreva a mirarlo. Y cuando finalmente decides descubrirlo, lo primero que sientes es resistencia, no porque el espejo esté sucio o roto, sino porque sabes lo que implica. No hay cajón, no hay ventana, no hay polvo que se interponga entre tú y tú. Te acercas con cautela. Al principio solo ves la superficie empañada, las formas difusas, pero poco a poco la imagen se define. Y allí estás, tú, con tus años, con tus gestos, con esas marcas que la vida te dejó. Y lo curioso es que lo más difícil no es reconocer tu cara. Lo más difícil es reconocer tu mirada. El espejo tiene una crueldad particular. No miente. No sabe de filtros ni de retoques. Te muestra lo que hay en ese instante, sin adornos. Puedes intentar sonreír, pero la sonrisa se nota forzada. Puedes endurecer el gesto, pero los ojos revelan cansancio. El espejo es juez y aliado a la vez. Juez porque no permite escapes, aliado porque su brutal honestidad es también la puerta de la aceptación. Muchos evitan este momento. Prefieren entretenerse con los cajones, perderse en los recuerdos o mirar hacia afuera por la ventana. Porque el espejo no ofrece refugio, ofrece confrontación. Es el lugar donde descubres que no eres solo tu pasado ni solo tus sueños. Eres lo que estás siendo ahora mismo, en esta mirada que sostiene tu reflejo. Me viene a la mente la historia de Diego, un hombre que había pasado años huyendo de sí mismo en el trabajo, las fiestas, las redes sociales. Un día, tras una separación dolorosa, se encontró solo frente a un espejo en el baño. Se miró durante minutos interminables, hasta que no pudo sostener su propia mirada. Vi todo lo que había escondido detrás de mis rutinas, me contó. Vi al niño asustado, al adulto cansado, al hombre que decía ser fuerte pero estaba quebrado. Ese día entendí que no podía seguir actuando. El espejo fue su derrumbe y su inicio. El reflejo no siempre es amable. A veces muestra arrugas que no aceptamos, culpas que nos pesan, vacíos que intentamos llenar afuera. Pero esa dureza es necesaria, porque sin ella seguiríamos actuando para una audiencia invisible. El espejo nos devuelve a la única relación que nunca podremos romper, la relación con nosotros mismos. Te quedas frente a él un poco más, no apartas la vista, y aunque incomoda, hay un instante en que algo cambia. Ya no miras con juicio, sino con curiosidad. Y ahí surge una revelación. Lo que ves en el espejo no es un enemigo, es alguien que ha sobrevivido, con cicatrices, con errores, con grietas, sí, pero vivo. Y esa sola constatación es suficiente para que el reflejo empiece a suavizarse. El espejo enseña que la verdadera valentía no está en enfrentar al mundo, sino en sostener tu propia mirada sin huir. Al principio, frente al espejo, uno se fija en lo evidente, la forma de la cara, las arrugas, las cicatrices, la postura. Pero si sostienes la mirada,
el espejo empieza a transformarse. Ya no refleja solo un cuerpo, refleja un estado. Lo que sientes aparece en tus ojos como si hubiera estado escrito ahí desde siempre. Descubres que el espejo no se limita a lo físico, es un intérprete de emociones. Cuando estás triste, el rostro se desploma de maneras que ninguna sonrisa puede disimular. Cuando estás enojado, hay un fuego en los ojos que quema más que las palabras. Y cuando estás cansado de huir, el espejo te lo dice con brutal sinceridad. No puedes seguir así. Eso es lo que más duele, que el espejo no se deja engañar. Puedes convencer al mundo de que estás bien, de que eres fuerte, de que todo marcha según el plan. Pero el espejo, silencioso y directo, te confronta con la verdad que tanto esfuerzo gastas en ocultar. A veces ni siquiera necesitas hablar. Basta un instante de atención y el espejo revela la contradicción. ¿Cuántas veces dijiste estoy en paz mientras tus ojos gritaban ansiedad? ¿Cuántas veces proclamaste amor mientras en tu reflejo aparecía el miedo a perderlo todo? El espejo es despiadado porque no juzga, solo muestra, y esa neutralidad lo convierte en el maestro más duro y más justo que tendrás jamás. Me acuerdo de una historia que me contó Sofía, actriz de teatro. Ella practicaba frente al espejo durante horas, ensayando gestos, modulando expresiones. Pero un día, en medio de un ensayo, rompió a llorar. Me vi a mí misma, me dijo, no al personaje, y entendí que llevaba años actuando, no solo en el escenario, también en mi vida. El espejo no le mostró un papel, le mostró la distancia entre lo que fingía y lo que era. Y esa revelación fue el inicio de su liberación. El espejo tiene un poder que incomoda, no puedes mentirle, y al mismo tiempo, ese es su regalo. Porque mientras sigas intentando agradar al mundo, el espejo te devuelve a la única mirada que importa, la tuya. En ese instante de honestidad brutal, surge también una ternura inesperada. Empiezas a ver no solo tus fallas, sino tu resistencia, tu capacidad de seguir adelante a pesar de ellas. Empiezas a reconocer que, detrás de la dureza del reflejo, hay un ser que simplemente intenta vivir lo mejor que puede, con lo que sabe, con lo que tiene. Y esa ternura abre una grieta en el juicio, como si el espejo susurrara: no vine a destruirte, vine a devolverte a ti mismo. Frente al espejo, el juego de máscaras deja de tener sentido. No eres el personaje que muestras en redes sociales, ni el rol que interpretas en el trabajo, ni siquiera el hijo, madre, amigo o pareja que intentas sostener. Eres alguien más simple y más profundo. Eres lo que permanece cuando todo lo demás se cae. Y entonces comprendes que el espejo no es un castigo, es un recordatorio, que lo que ves, con todas sus luces y sombras, no necesita ser corregido para existir, solo necesita ser reconocido. Hay un momento en que el espejo deja de ser solo superficie. La mirada se sostiene tanto tiempo que algo en ti se abre. Es como si el cristal se volviera líquido y empezara a mostrar no una sola imagen, sino muchas superpuestas. El niño que fuiste, el adulto que eres, la persona en la que podrías llegar a convertirte. Primero aparece el niño, ese reflejo frágil que miraba el mundo con asombro y miedo a la vez. Lo reconoces en tus ojos actuales, escondido pero vivo. Ves su ternura, sus inseguridades, los sueños que dibujaba en silencio, y entiendes de golpe que gran parte de lo que eres hoy no es más que un eco de ese niño que un día quiso ser amado sin condiciones. Luego, entre destellos, aparece el adolescente, el que se escondía tras sonrisas ensayadas, el que quiso encajar, el que se rebeló aunque no supiera contra qué. Está ahí, en tu reflejo, recordándote todas las veces que elegiste un disfraz antes que mostrar tus verdaderos colores. Y no lo miras con reproche, sino con compasión. Hiciste lo que pudiste para sobrevivir. Más tarde, como una sombra detrás del cristal, aparece el adulto que eres hoy. Y el espejo es implacable. No muestra solo lo que lograste, también enseña lo que perdiste,
lo que aún buscas, lo que callas. Verlo es doloroso, pero también liberador, porque en esa crudeza descubres que aún tienes tiempo, que aún puedes moverte, que no todo está escrito. Y entonces, por un instante extraño, el espejo se convierte en oráculo. Ves un destello de tu yo futuro, alguien que quizá ya aprendió a integrar sus fragmentos, alguien que camina más ligero porque dejó de luchar contra sí mismo. No sabes si esa visión es real o imaginada, pero la sensación es clara. El futuro no está predeterminado, se construye con cada decisión presente. El espejo es, entonces, un portal de continuidad. No te muestra una identidad fija, sino un río en movimiento. Te enseña que nunca fuiste uno solo, que eres una suma de versiones, algunas heridas, otras luminosas, todas necesarias. Me viene la historia de Julia, que un día, después de años sin mirarse de verdad, se enfrentó a un espejo grande en una sala de danza. Me dijo, lo que vi no fue solo a mí misma, vi a todas las que fui. A la niña que bailaba torpe en su cuarto, a la joven que quiso abandonar, a la mujer que estaba ahí ese día, intentando moverse con dignidad. Lloré, pero fue un llanto dulce. Era como si al fin todas esas Julias me abrazaran a través del reflejo. El espejo, cuando se sostiene, te muestra que no eres tu error de ayer ni tu miedo de mañana. Eres el que se atreve a mirarse hoy. Ese acto basta para unir las piezas. Y así descubres que el espejo no es enemigo ni juez, sino puente. Un puente entre el pasado que te formó, el presente que te sostiene y el futuro que aún late como posibilidad. Hay un instante, frente al espejo, en que todo juicio se agota. Ya no tienes energía para criticarte ni para aplaudirte. Lo único que queda es la mirada sostenida, simple, directa. Y en esa quietud, algo sucede. Dejas de ver defectos o virtudes y comienzas a ver a una persona, ni héroe ni villano, solo alguien que ha vivido. El espejo, entonces, deja de ser enemigo, se convierte en un lugar de encuentro. Ves tus arrugas y piensas en las veces que reíste o lloraste. Ves tus cicatrices y recuerdas que sobreviviste. Ves tu cansancio y reconoces que aún estás de pie. Lo que antes eran pruebas de debilidad se transforman en huellas de camino. El reflejo ya no te exige que cambies. Te invita a aceptarte. Porque entiendes que la verdadera transformación no ocurre al borrar lo que eres, sino al abrazarlo. Y ese abrazo empieza por sostener tu propia mirada sin miedo. Una historia me viene aquí. Un anciano me dijo una vez que todos deberíamos aprender a saludarnos en el espejo cada mañana, no con vanidad, sino con gratitud. Cada día que me miro, me dijo, me digo a mí mismo, aquí estás todavía. Y eso basta. Sus palabras eran sencillas, pero escondían una verdad profunda. La reconciliación no siempre llega con grandes revelaciones, a veces llega con un gesto cotidiano. El espejo enseña que el perdón más difícil es el propio, y cuando logras perdonarte, el reflejo cambia. Ya no es una imagen congelada, es un compañero, es alguien que te acompaña en cada paso, alguien con quien aprendes a caminar en paz. Al final, descubres que el espejo nunca fue cruel. Lo cruel era tu manera de evitarlo, porque lo que más tememos no es vernos, sino reconocernos. Una vez que lo haces, la lucha termina, y lo que queda es algo mucho más sereno, un pacto silencioso con tu propia verdad. Cierras los ojos un momento, respiras, y cuando vuelves a mirar, ya no ves solo un rostro, ves una historia entera reflejada, y por primera vez esa historia no te incomoda, te pertenece, y eso basta. El espejo no desaparece, seguirá ahí, esperando cada día. Pero ya no lo miras con miedo, lo miras con la certeza de que sostener tu reflejo es también sostener tu vida. Capítulo 5. El silencio. El silencio no se presenta con suavidad. Al principio cae como un peso extraño, como un vacío incómodo que obliga a escuchar lo que normalmente tapamos con ruido.
Entras a la habitación y de pronto descubres que no hay cajones que abrir, ni ventanas que descorrer, ni espejos que mirar. Solo un vacío quieto, y ese vacío, lejos de ser descanso inmediato, se siente como una confrontación nueva. Estamos acostumbrados a escapar del silencio. Lo llenamos de conversaciones triviales, de pantallas encendidas, de música que no escuchamos, de planes que apenas entendemos. Creemos que el ruido es vida, que el movimiento constante es señal de plenitud. Pero cuando todo se apaga y quedas frente a frente con la ausencia de sonidos, aparece lo esencial, tu voz interior. El silencio revela lo que siempre estuvo ahí y no quisimos atender. Los pensamientos que esquivaste, las emociones que tapaste, los deseos que censuraste, todo emerge con fuerza. Por eso, al principio, el silencio incomoda. No es un spa mental, es un espejo invisible. Y sin embargo, quedarse en él es el mayor acto de valentía. Recuerdo la historia de Marcos, un hombre que decidió pasar un retiro en las montañas sin teléfono ni compañía. Los primeros días fueron un infierno. Era como si mi cabeza gritara más fuerte que nunca, me confesó. Pero poco a poco, al no tener dónde huir, algo cambió. Su mente se calmó, su respiración se volvió más lenta y descubrió que debajo de la avalancha de pensamientos había un espacio sereno. No era que todo desapareciera, me dijo, era que ya no me asustaba escucharlo. Ese fue su encuentro con el silencio. El silencio es un territorio que asusta porque nos devuelve a la verdad más básica, que no necesitamos adornos para existir, que no somos lo que hacemos, ni lo que decimos, ni lo que mostramos. Somos también ese espacio desnudo, desprovisto de ruido, donde la vida respira en su forma más pura. Y entonces, poco a poco, el silencio se transforma. Lo que al inicio parecía vacío empieza a sentirse como plenitud, porque entiendes que no necesitas estar siempre ocupado para estar vivo, que el simple hecho de respirar en calma ya es un milagro que nunca reconociste. El silencio no es ausencia, es presencia absoluta, y cuando lo descubres, la habitación interior deja de parecer una carga, se vuelve santuario. El silencio es un maestro peculiar, nunca habla, y sin embargo, enseña. No da discursos, no ofrece teorías, no promete salvación. Su enseñanza ocurre de otro modo, te coloca frente a ti mismo hasta que aprendes a escucharte. Cuando permaneces en silencio, los primeros minutos parecen una condena. Todo se vuelve más ruidoso en la mente, preocupaciones pendientes, frases antiguas, recuerdos inoportunos. Es como si al callar el mundo exterior, el interior aprovechara para gritar, y justo ahí está la lección. Lo que aparece en ese caos no es un castigo, es el inventario de lo que llevas dentro. El silencio te muestra con crudeza el desorden mental que sueles disfrazar con ocupaciones. Te enseña que tu ruido interno no desaparece porque lo ignores, sino cuando lo atraviesas. Y ese es el primer aprendizaje, no temerle a tus voces internas. Una historia ilumina esto. Ana, una mujer que practicaba meditación desde hacía tiempo, me contó que los primeros meses no lograba soportar más de 5 minutos en quietud. Sentía que mi mente era un enjambre, me decía. Pero insistió, y un día, después de luchar con su propio ruido, de pronto se dio cuenta de algo. Las voces no se habían ido, pero ya no tenían el mismo poder. Era como ver a los pensamientos pasar en fila sin tener que perseguirlos. El silencio le enseñó lo que ningún libro había podido, que la mente no necesita ser silenciada, necesita ser observada. Ahí está el secreto. El silencio no viene a apagar, viene a iluminar, como una linterna que enfoca lo que escondías en la penumbra, y al hacerlo, te devuelve claridad. Otro aprendizaje del silencio es la paciencia. Nos educaron para esperar resultados inmediatos, para creer que todo vale por lo que produce. Pero en silencio no hay producción, no hay logros que exhibir. Solo hay tiempo extendido,
respiración que se repite, minutos que parecen eternos. Y en esa lentitud, el ego se incomoda porque ya no tiene medallas que mostrar. Lo único que puedes hacer es estar. Y en ese estar, descubres una verdad olvidada. Ser no necesita pruebas. El silencio, además, revela que no estás solo. Puede sonar contradictorio porque suele experimentarse en soledad, pero basta con quedarse quieto lo suficiente para percibir algo más amplio. El latido del corazón, el rumor de la respiración, el murmullo del mundo a tu alrededor. Y ahí comprendes que nunca estuviste aislado. Siempre fuiste parte de un pulso mayor que sigue latiendo contigo. Por eso el silencio es maestro, porque sin decir nada te devuelve lo esencial. Te muestra que no necesitas correr detrás de cada pensamiento, que tu valor no depende de tus logros, que la vida no se mide solo en palabras ni en ruido, que la simple experiencia de estar vivo en quietud ya es suficiente. Cuando llegas ahí, entiendes que el silencio no es un vacío que asusta, sino un espacio que sostiene, y que en él puedes descansar sin temor, como quien al fin se sienta en un lugar que siempre fue suyo. El silencio no es solo experiencia personal, es también un idioma compartido. En un mundo que se llena de voces, mensajes y notificaciones, descubrir que el silencio puede unirnos parece un milagro, pero basta recordarlo. Algunas de las conexiones más profundas que tenemos con otros no ocurren en palabras, sino en quietud. Piensa en los abrazos. Un abrazo verdadero no necesita explicaciones, no requiere discursos ni justificaciones. El silencio lo llena todo y, sin embargo, en ese silencio cabe más que en cualquier frase. Piensa en una mirada sincera. Cuando alguien te sostiene la mirada sin hablar, ocurre algo que ninguna conversación puede lograr. Ahí el silencio actúa como un puente invisible que dice: te veo, estoy contigo, no hace falta más. Recuerdo la historia de un anciano que perdió a su esposa después de 60 años de vida juntos. En el velorio, un joven intentaba consolarlo con frases aprendidas. El anciano lo detuvo y dijo: no digas nada, solo siéntate conmigo. Y en ese silencio compartido, me contó después, sintió la compañía más verdadera. Porque hay dolores y amores que no caben en palabras, y solo el silencio puede sostenerlos sin romperlos. El silencio, cuando se comparte, se convierte en complicidad, entre amigos que no necesitan llenar cada minuto de charla, entre amantes que descansan uno junto al otro sin miedo al vacío, entre familias que, después de una discusión, se sientan en calma a recomponer lo roto. En todos esos escenarios, el silencio no es ausencia, es presencia multiplicada. Pero el silencio va más allá de lo humano. Es también el lenguaje del universo. Escucha la noche. Entre el canto de los grillos y el murmullo del viento, hay un silencio que lo envuelve todo, como un telón invisible. Escucha el mar. Entre ola y ola, hay pausas que no son ruido ni sonido, son silencio que sostiene el movimiento. Incluso el corazón late entre silencios. No es solo su golpe lo que nos da vida, es el intervalo donde descansa. Ese mismo patrón se repite en todo. La música no existiría sin silencios entre las notas. Las palabras no significarían nada sin pausas entre sílabas. El silencio es la estructura oculta que permite que la vida tenga ritmo, y comprender esto cambia la forma en que lo percibes. Ya no es un vacío incómodo, sino el tejido invisible que sostiene todo lo demás. En tu habitación interior, el silencio funciona igual. Después del polvo, de los cajones, de la ventana y del espejo, llega para recordarte que no necesitas explicar ni justificar cada cosa, que puedes descansar en una verdad más amplia, la de simplemente estar unido a todo lo que late a tu alrededor. Ese silencio, cuando se abraza, ya no separa. Une. Une lo que fuiste con lo que eres. Une tu respiración con la del mundo. Une tu soledad con la compañía invisible de todo lo que existe. Y ahí comprendes que el silencio no es la falta de vida.
es la vida en su forma más pura. Con el tiempo, descubres que el silencio ya no es enemigo ni maestro exigente, es casa, un lugar al que vuelves, no para huir del ruido, sino para recordar quién eres cuando todo lo demás se apaga. Al inicio buscabas silencio como quien busca refugio en una tormenta, desesperado, ansioso por escapar del caos. Ahora lo buscas como quien regresa a un hogar, porque sabes que ahí está la calma que no depende de nada externo. El silencio deja de ser ausencia para convertirse en presencia que sostiene. Hay un instante muy sutil que lo revela. Estás en medio de una conversación, en una ciudad ruidosa o incluso en medio de una discusión. De pronto, en lo profundo, percibes un espacio intacto en ti. No importa lo que pase afuera. Ese núcleo sigue quieto, imperturbable. Es tu silencio interior, tu habitación más secreta. Descubrirlo es como encontrar un oasis que viaja contigo. Me acuerdo de una historia que me contó Daniel, un músico. Decía que al principio temía las pausas en sus conciertos. Sentía que si dejaba de tocar, el público se aburriría. Hasta que un día comprendió que el silencio era parte de la música. En las pausas, la gente respira conmigo, me dijo. El silencio no corta la melodía, la hace más intensa. Desde entonces entendió que no solo tocaba notas, también tocaba silencios. Y quizá la vida sea eso, aprender a tocar con ellos. El silencio, cuando lo haces tuyo, se convierte en tu morada más fiel. No requiere templos ni retiros especiales. Basta con cerrar los ojos un instante, basta con escuchar tu respiración, basta con recordar que no necesitas correr detrás de todo. Siempre está ahí, como una habitación encendida en lo profundo de ti. Y lo más hermoso es que el silencio no excluye nada, incluye. Puedes llevar tu dolor, tu alegría, tu confusión, tu cansancio. Todo cabe en él, porque el silencio no juzga, solo acoge. Cuando llegas a ese punto, la habitación interior cambia para siempre. Ya no es un lugar de polvo y cajones olvidados, ni un encierro lleno de sombras. Es un espacio vivo donde puedes sentarte en paz, aunque el mundo se derrumbe afuera. Y en ese sentarse, descubres la verdad más simple y más difícil de aceptar. No necesitas nada más para estar completo. El silencio, entonces, ya no es un momento, es tu casa. Una casa sin paredes, sin puertas, sin techos. Una casa que viaja contigo donde quiera que vayas. Capítulo 6. La llama. En el corazón de la habitación interior, más allá del polvo y del silencio, hay una presencia distinta. No es objeto, no es recuerdo, no es reflejo. Es algo más pequeño y a la vez más poderoso. Una llama. Al principio apenas la notas. Parece débil, como una vela olvidada en un rincón. Pero si la miras con atención, entiendes que siempre estuvo ahí. Incluso en tus noches más oscuras, incluso cuando pensaste que estabas vacío, esa llama seguía ardiendo. No brillaba para que la vieras, brillaba para que no dejaras de ser. La llama es tu esencia, no lo que muestras al mundo, no las máscaras ni los roles, sino el núcleo que permanece cuando todo se desmorona. Es el pulso de vida que te sostuvo en momentos en que creías no poder más. Es lo que late cuando ya no tienes fuerzas para seguir, lo que susurra. Resiste, todavía estás aquí. Muchos pasan toda la vida sin reconocerla. Se pierden en cajones llenos de culpas, se entretienen con ventanas hacia afuera, se obsesionan con espejos que juzgan. Pero la llama no necesita atajos. Espera paciente, debajo de todo. Y el día en que decides mirarla, entiendes por qué el viaje era necesario. Cada etapa, cada incomodidad, cada silencio te fue preparando para reconocerla. Una historia me viene a la mente. Ignacio, un hombre que había atravesado quiebras, divorcios y pérdidas, me dijo una vez: «Lo único que nunca perdí fue algo que no sé explicar. Una chispa que me decía que la vida seguía valiendo». No era optimismo ingenuo ni fe ciega. Era la llama,
esa fuerza íntima que no depende de circunstancias, una llama que no pide condiciones para arder, porque su naturaleza es simplemente arder. Te acercas a ella. Su calor no quema, envuelve. Su luz no enceguece, acompaña. Y en ese encuentro comprendes que no se trata de crear la llama, sino de cuidarla. Como quien protege un fuego en medio del viento, no con miedo, sino con respeto. La llama es también memoria de lo divino, ese misterio que nadie puede explicar del todo. Algunos lo llaman alma, otros espíritu, otros energía. Da igual el nombre. Lo cierto es que en lo profundo de cada ser humano hay una chispa inextinguible que nos recuerda que no estamos hechos solo de carne y pensamiento, sino también de luz. La habitación interior no estaba completa sin este hallazgo, porque de nada sirve abrir cajones, mirar por ventanas, sostener espejos y abrazar silencios, si al final no descubres que todo eso tenía un centro, esta llama. Ella es la razón de tu búsqueda. Ella es la brújula que ilumina cuando todo lo demás parece incierto. Te quedas frente a ella y entiendes que no es necesario ser perfecto, ni tener todas las respuestas, ni cerrar todas las heridas. Basta con reconocer que en ti hay fuego, y que ese fuego, aunque a veces se esconda bajo las cenizas, nunca se extingue. Cuando permaneces frente a la llama suficiente tiempo, descubres que no es solo un calor íntimo, es también una invitación. Su luz te dice que no viniste al mundo para sobrevivir apenas, sino para encender. La llama no está ahí para ser contemplada eternamente como un adorno secreto. Su naturaleza es expandirse, prender otras mechas, contagiar claridad. Al reconocerla, sientes un llamado, el de llevar su fuego hacia afuera, hacia tus actos, tus palabras, tus relaciones. Porque de nada sirve guardar la chispa si nunca ilumina el camino que recorres. Piensa en todas las veces que estuviste al borde del desánimo, y sin embargo, algo te impulsó a dar un paso más, a levantarte, a volver a intentarlo. Eso era la llama actuando, no como idea, sino como fuerza vital. Ella no pregunta si estás listo, no negocia con tus miedos, simplemente arde, y en su arder te empuja a crear, a transformar, a moverte. Recuerdo la historia de Laura, una mujer que tras años de trabajar en un empleo que no la llenaba, decidió aprender cerámica. No lo hice por dinero ni por éxito, me dijo, sino porque cada vez que tocaba el barro sentía que mi llama se avivaba. Con el tiempo, sus piezas empezaron a llenar casas y corazones, pero lo importante no fue eso. Lo importante fue que dejó que su chispa interior se expresara en el mundo, y esa expresión cambió su vida. La llama también es coraje, no es ausencia de miedo, sino la fuerza que se enciende en medio de él. Es la voz que susurra, hazlo igual, aunque tiemble tu cuerpo. Sin esa llama, todo se vuelve cálculo y conveniencia. Con ella, cada paso tiene una vibración distinta, porque está movido por lo esencial, no por la apariencia. Y hay algo más. La llama es contagiosa. Cuando alguien vive desde su fuego, inevitablemente despierta el de otros. No porque los convenza con discursos, sino porque su sola presencia recuerda a los demás que también tienen una chispa esperando. Así se encienden los vínculos verdaderos, no por necesidad, sino por resonancia. El fuego interior no exige grandezas externas. No necesitas fundar imperios ni escribir tratados para demostrarlo. Basta con encender tu vida cotidiana con él, hablar con sinceridad, trabajar con pasión, amar con entrega, descansar sin culpa. Cada gesto hecho desde la llama se convierte en chispa que ilumina más allá de ti. Y entonces comprendes, el propósito de la habitación interior nunca fue solo conocerte, fue también reconocerte como portador de fuego. Ese fuego es lo único que de verdad tienes para ofrecer al mundo. No tus máscaras, no tus adornos, no tus disfraces, solo tu llama. La pregunta es inevitable. ¿Qué harás con ella?
¿La dejarás temblar en secreto o la llevarás contigo a encender tu camino y el de quienes se crucen contigo? Porque al final, el sentido no está en la llama misma, sino en el acto de compartirla. Toda llama tiene un misterio. Nunca arde solo para sí misma. Siempre deja huella, siempre transmite algo. El fuego transforma lo que toca, y aunque parezca efímero, deja rastros que permanecen más allá de su duración. Nuestra llama interior funciona igual. No se mide por cuánto tiempo dura, sino por cuánto enciende a su alrededor. A veces pensamos que lo que hacemos se pierde en la fugacidad de los días, pero la verdad es que cada gesto encendido con autenticidad deja una chispa en otro. Una palabra sincera, una mano tendida, una mirada que reconoce, pueden volverse fuego en alguien más, incluso años después de que lo olvidemos. Recuerdo la historia de Ernesto, un maestro de escuela rural. Nunca escribió un libro ni salió en los periódicos. Vivió con sencillez, enseñando a leer a generaciones de niños. Años después de su muerte, un exalumno me dijo: "Lo que soy hoy empezó con su llama. No era lo que enseñaba en el cuaderno, era cómo creía en nosotros". La llama de Ernesto no terminó con él. Encendió caminos que ni imaginó. Ese es el legado de quien vive desde su fuego. La llama también nos recuerda que no somos eternos en cuerpo, pero sí en impacto. No podremos controlar cuánto tiempo caminamos, pero sí cómo arde nuestra presencia mientras lo hacemos. Y ese arder, aunque invisible a veces, se graba en quienes nos rodean. Una sonrisa puede sobrevivir en la memoria de alguien más por décadas. Un acto de bondad puede repetirse como eco en personas que nunca conoceremos. Lo más hermoso es que la llama no distingue entre grande o pequeño. No importa si ilumina una sala entera o una sola esquina. Su valor está en alumbrar lo que toca. Así, tu fuego puede encenderse en una conversación íntima o en una obra que trascienda fronteras. Lo importante no es la magnitud, sino la verdad con la que arde. Mirar la llama como legado es aceptar que todos somos portadores de un fuego prestado. No lo inventamos, nos fue dado. Y algún día, ese mismo fuego seguirá en otros, como sigue la vida en los hijos, en los amigos, en quienes reciben algo de nuestra luz. La pregunta es, ¿qué chispa dejarás encendida cuando tu cuerpo ya no camine? Quizá la respuesta no esté en grandes gestas, sino en la forma en que vives tus días, porque cada día es oportunidad de encender un poco más de luz en alguien, y aunque no lo sepas, tu llama ya ha dejado huellas invisibles, en las sonrisas que provocaste, en los silencios que acompañaste, en las semillas que plantaste. La habitación interior se completa cuando entiendes esto, que tu fuego no se apaga contigo, se multiplica en los demás. Y ese legado es la verdadera inmortalidad. Hay un momento en que comprendes que la llama no es algo que deba buscarse fuera ni siquiera cultivarse desde cero. Siempre estuvo ahí. Incluso cuando la ignoraste, incluso cuando la cubriste de polvo o cuando la confundiste con sombras, seguía latiendo. Y esa certeza cambia todo. Porque entiendes que nunca estuviste del todo perdido. Que aunque hayas sentido vacío, miedo o desconexión, había una chispa cuidando de ti en lo profundo, y que esa chispa, más que pertenecerte, te habita. No eres dueño de ella, eres su guardián. La llama es compañía eterna. No importa la soledad que sientas, no importa cuántas puertas se cierren afuera, su fuego nunca abandona. Está contigo en cada paso, incluso cuando crees que caminas a oscuras, porque el fuego no siempre ilumina con resplandor. A veces basta con un destello mínimo para recordarte que sigues vivo. Recuerdo la historia de Isabel, que después de una enfermedad larga decía: "No fue la medicina lo que me sostuvo, fue esa sensación de que algo ardía adentro y me decía, todavía puedes". Ella no hablaba de fe en un sentido religioso ni de optimismo ingenuo. Hablaba de la llama, de esa voz silenciosa que se resiste a apagarse mientras haya aliento en el cuerpo. Ese fuego es lo más cercano a lo divino que podemos experimentar.
no porque nos haga perfectos, sino porque nos hace infinitamente humanos. Nos recuerda que somos vulnerables, sí, pero también capaces de arder con intensidad. Que somos frágiles, sí, pero portadores de una luz que ningún viento puede extinguir del todo. Y entonces el viaje por la habitación interior cobra sentido. La puerta nos enseñó el coraje de entrar. Los cajones nos revelaron el peso de lo guardado. La ventana nos mostró la apertura al mundo. El espejo nos confrontó con nuestra verdad. El silencio nos devolvió al centro. Y la llama, al final, nos recordó que nunca fuimos oscuridad absoluta. Siempre hubo fuego. No se trata de salir de la habitación transformado en alguien distinto. Se trata de salir sabiendo que llevas la llama contigo, que cada paso en el mundo puede estar encendido por ella. No para deslumbrar a otros, sino para no olvidarte de ti. La llama es promesa y es compañía, es el inicio y es el regreso. Y cuando al fin cierras la puerta de tu habitación interior para volver al mundo, la sientes arder dentro, como un murmullo que no se apaga. Estoy aquí, estuve siempre, estaré contigo mientras respires, y aún después seguiré viajando en lo que encendiste en otros. Con esa certeza caminas distinto, más ligero, más presente, porque sabes que el fuego que arde en ti no es frágil adorno, sino verdad eterna. Y ahí, justo ahí, entiendes que la conversación con tu sombra, con tus recuerdos, con tus silencios, nunca termina, porque la llama no tiene final, solo transformación.